Hola, los saludamos desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El objetivo de nuestro canal es ser guardianes de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Por eso se llama así. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En nuestros encuentros de estudio bíblico y de catecismo no vamos a decir nada por cuenta propia. Acuérdese que nuestro estudio bíblico consiste en coger los evangelios de cada domingo y mirarlos a la luz de las tres fuentes de la revelación, de las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio, ¿no? Del cual pues el catecismo es un excelente compendio, ¿no? Bien, pero empecemos como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo nos mande su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Entonces, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a leer el Santo Evangelio, pues. Hoy, para el próximo domingo, 24 de enero del año 2021, próximo domingo, pues vamos a proclamar, la iglesia va a proclamar el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Estamos iniciando lo que es el ministerio de Jesús en Galilea, ¿cierto? ¿No? Entonces Jesús está iniciando su predicación, ¿no? Jesús inicia su predicación. Pensemos pues. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Nada explica mejor una lectura de la Biblia que la misma Biblia. Nada explica mejor el Evangelio que el mismo Evangelio. Miremos qué dicen las Sagradas Escrituras de este santo Evangelio que acabamos de leer. Dice: después de que Juan fuese entregado, ¿no? Después de que Juan fuese entregado, ¿no? Vamos a ver qué nos dice San Juan en el capítulo 3. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3. San Juan capítulo 3. Aquí está. En los versículos del 25 al 35. San Juan capítulo 3, versículos 25 al 35. Aquí está. Dice: Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud.
es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Muy bien. Fíjense pues como Juan Bautista está cuando dice es necesario que Él crezca y que yo disminuya, pues está prácticamente profetizando, al fin y al cabo era profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, con el cual se cierra el ciclo profético con Juan Bautista. Juan Bautista es una bisagra porque digamos que él es el último personaje del Antiguo Testamento y el primer personaje del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el último personaje del Antiguo Testamento y el primer personaje del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces fíjese, Juan está profetizando, ¿no? Es preciso que yo disminuya, ¿no? Hasta el punto de ser encarcelado y sacrificado, y que Jesús crezca y viva, ¿cierto? Muy bien. Veamos qué nos dice Mateo 4, 12, 17. Vamos a Mateo 4, 12, 17. Mateo 4, 12, 17. Aquí está. Dice así: vuelta a Galilea. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Pero dejó Nazara y fue a residir a Cafarnaúm, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Ahí está. Ahí está. Miremos pues. Miremos pues. Miremos pues. Dice acá, arrestaron a Juan, entonces Jesús se marchó a Galilea, pues para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Respecto a Galilea. Galilea, digamos, tierra que anda en sombra, ¿cierto? En las tinieblas le va a llegar una gran luz. Esa gran luz es Jesús, que va a empezar su predicación, es decir, su ministerio público allí en Galilea. Sigue el versículo 15. El tiempo se ha cumplido, ¿no? El tiempo se ha cumplido, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Es muy importante ver cuál es el tiempo que se ha cumplido, porque con esa expresión el tiempo se ha cumplido quiere decir que hay una continuidad. Miren, el tiempo de la humanidad, digamos que se ha dividido en siete edades, las 7 edades del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las 7 edades del mundo? Pues la primera edad del mundo va de Adán a Noé, ¿no? Y hay que leerla en clave de yo soy. En la primera edad del mundo, de Adán a Noé, se va a hablar de Cristo todo el tiempo. O sea, se va a hablar de yo soy. La segunda edad del mundo es de Noé a Abraham. De Noé a Abraham. Y hay que leerla en clave de yo soy. De Noé a Abraham se va a hablar todo el tiempo de Cristo. La tercera edad del mundo es entonces de Abraham a Moisés. De Abraham a Moisés. Y hay que leerla en clave de yo soy. De Abraham a Moisés se va a hablar todo el tiempo de Cristo, ¿no? La cuarta edad del mundo es de Moisés al rey David. Y todo el tiempo hay que leerla en clave de yo soy. Siempre se hablará de Cristo. Siempre se hablará de Cristo, ¿no? Y en cada una de estas edades siempre se está preparando la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Y Dios está haciendo las promesas, ¿no? Bueno, la quinta edad del mundo es del rey David hasta la Anunciación. Ahí están las 5 edades del mundo, o sea, el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso esa relación con el Pentateuco, 5 libros, ¿cierto? Los judíos, acuérdense que para ellos la ley era la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que era pues el referente de ellos, ¿cierto?
su predicación, ¿cierto? Muy bien, entonces el Antiguo Testamento tiene esas 5 edades y se llama Antiguo Testamento, Antigua Alianza, también le dicen la ley y los profetas, ¿cierto? O la creación, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, más que todo esto, es el tiempo de los preparativos y las promesas. El tiempo de los preparativos y las promesas. La quinta edad del mundo, como ya lo dijimos, es los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, la sexta edad del mundo es los 33 años que Jesús estuvo en la tierra y es llamada la plenitud de los tiempos, porque Dios está en persona, ha tomado forma humana. Esa es la sexta edad del mundo, ¿cierto? Y la séptima edad del mundo es de Pentecostés a la parusía, o sea que estamos en la última edad del mundo, o el último día, o la última hora, o los últimos tiempos, o el último tiempo. Y llevamos ya 2021 años de la última edad del mundo, o sea que estamos en las últimas ya, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice acá, el tiempo se ha cumplido, ¿no? ¿Cuál tiempo? Concretamente se ha cumplido el tiempo de los preparativos y de las promesas. Ya estamos en el tiempo de la realidad, se está realizando ese acto que se preparó en antiguo, ¿de acuerdo? Ya no hay que decir preparar el camino del Señor, sino hay que mostrar es el que está entre nosotros, ¿cierto? Hay que mostrar ya es el que está dentro de nosotros ya, habitando dentro de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya no vamos a decir en polvo eres y polvo volverás, pues no. Con el que bajó del cielo vamos a subir al cielo. Por eso no se puede negar por ningún motivo la ascensión de Cristo al cielo, porque la ascensión de Cristo al cielo es el Hijo de Dios que se va en peregrinación llevando nuestra pobre carne humana para abrir un espacio a lo humano, al hombre, allá en el cielo, porque la humanidad por sus propias fuerzas no era capaz de abrir el cielo. Solo el que bajó del cielo puede subir al cielo, ¿no? Y Él nos enganchó ahí a todos nosotros. O sea que negar la ascensión de Dios, del Hijo de Dios al cielo, es como, es desbaratar todo ese edificio de fe, es desbaratarlo todo. Hago el comentario porque algunos teólogos modernos insisten en que Jesús no ascendió al cielo, que Jesús no resucitó, ¿no? Que Jesús no resucitó y que pues como mucho menos que ascendió al cielo, que eso es simbólico. Pues si eso es simbólico, entonces empaque y vámonos, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, el tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo de los preparativos, ¿cierto? Se cumplieron, dice Jesús, ya el tiempo se cumplió, los 5 edades del mundo, o sea, el Antiguo Testamento, nos quedan 2 nomás, mientras yo estoy en la tierra y después que yo me vaya que les mande el Espíritu Santo, que empieza el último tiempo del mundo, o sea, la séptima edad del mundo, o sea, el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia que empieza en Pentecostés y termina en la parusía. Quedó claro, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido, así predicaba Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea y predicaba así, 2 puntos. El tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no? Entonces el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Convertidos y cree en la buena nueva, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos puede decir aquí? Dice, iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues los judíos se preocupaban mucho por conseguir un buen maestro, ¿no? Cada discípulo escogía a su maestro, ¿no? Pues el ejemplo de Pablo que escogió a Gamaliel. Gamaliel no escogió a Pablo, Pablo escogió a Gamaliel, ¿cierto? Aquí en el Nuevo Testamento es lo contrario. Es el maestro quien escoge a los discípulos y llama a los que él quiere. Así empezó. Así empezó. Esto está más o menos prefigurado en Primera de Reyes 19:19. Vamos a verla. Primera de Reyes, ¿no? Vamos al libro de los Reyes, hay primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Vamos al primero y busquemos 19:19. Aquí está, capítulo 19, versículo 19. Aquí está. Dice, la vocación de Eliseo. Voy a leerles el 19 y el 20. Dice, partió de allí y encontró a Eliseo. ¿Partió quién? Elías. Acuérdense que el profeta Elías es el que inaugura
por decirlo así, el ciclo del profetismo, ¿no? Porque en el reino del norte vino ese baalismo tan tremendo. Es decir, los 10 pueblos de Israel que estaban en el norte, porque el reino se dividió, 10 pueblos se fueron para el norte y al sur solo quedó la tribu de Judá con los levitas. Estas 10 tribus del norte, pues, se pusieron a adorar falsos dioses, ¿no? Se paganizaron, ¿no? Porque pagano es el que adora a un dios extraño, diferente al dios de Israel. Entonces surge un baalismo, la respuesta a ese baalismo, o sea, a ese politeísmo, a ese adorar dioses falsos, la respuesta de Dios es el profetismo, ¿no es cierto? Y Isaías inaugura este ciclo del profetismo, ¿no es cierto? Entonces dice, la vocación de Eliseo, partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Le respondió, anda y vuélvete. Pues, ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó a la gente para que comieran. Luego siguió Elías y se puso a su servicio. Mire qué bonita prefiguración de la buena disposición del discípulo, ¿no? Eliseo pensó en irse a su casa paterna a despedirse, ¿no? Pero el que realmente quiere seguir a Cristo lo sigue de una, ya, de una, no hay tiempo que perder. Dejándolo todo lo siguieron como vamos a ver ahora. Eliseo estaba con sus cosas, en su cotidianidad, con su yunta de bueyes, ¿no? Entonces hizo de su cotidianidad un gran homenaje a Dios, ¿no? Sacrificó los bueyes, ¿no? La yunta es una pieza de madera donde, es cierto, y le sirvió para hacer pues el fuego y sacrificó allí los bueyes para que la gente comiera, pues, y siguió inmediatamente Elías, ¿no? Y siguió inmediatamente a Elías, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el tiempo, iba Jesús bordeando el mar de Galilea. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores, ¿no? Lo más cotidiano para unos pescadores, pues, ¿qué es lo más cotidiano para un pescador? Pescar. Así como lo más cotidiano para un pastor es pastorear. Lo más cotidiano para un maestro es enseñar, lo más cotidiano para un policía es vigilar, lo más cotidiano para un vendedor es vender. Esa es la cotidianidad. ¿A dónde quiero llegar? Que Jesús nos busca en la cotidianidad. El que esté esperando grandes acontecimientos, ¿no?, para descubrir a Jesús, a lo mejor nunca le llegan. A lo mejor nunca lo llegan. ¿Por qué? Porque Jesús nos busca es en la cotidianidad. En la cotidianidad, ¿no? Y Él hace que nuestra cotidianidad se vuelva grande. ¿Cómo? Trascendente. ¿Cómo? Cuando la volvemos motivo de adoración a Dios y motivo de seguir a Dios. Lo más cotidiano, lo más sencillo, los actos más insignificantes, si los hacemos en la voluntad de Dios, con el solo ánimo de agradar a Dios, se vuelven grandes y eternos. Porque los actos, por pequeños que sean, que se hacen con el único ánimo de agradar a Dios, se vuelven luz. Se unen a la luz eterna que es Dios, a ese sol eterno que es Dios. Entonces, si uno quisiera buscar, por ejemplo, al mediodía el pedacito de luz donde está el acto de uno, seguramente no lo encontraría. O si el acto de uno fuera una gotica de agua que echa al mar y la quisiera buscar después, ¿dónde estará mi gotica de agua que echamos al mar? No la va a encontrar. Pero la verdad sí es una, que esa gotica entró al mar. Esa gotica del acto de uno, que es el acto de uno, entró en el mar. Así los actos de uno se unen a esa luz eterna, a esa luz de Dios. Si los hacemos en la voluntad de Dios, es decir, con el único y exclusivo ánimo de agradar a nuestro Dios. A ver, la masa, el trigo, pues con que se hace la masa para alimentar la humanidad, para hacer el pan con que se va a alimentar la humanidad, se hace grano tras grano, grano tras grano. Si alguien rechazara el grano por ser un simple grano de trigo,
jamás podría reunir, ¿no? Para hacer la masa. Así es la santidad. Si alguien desprecia un acto porque es pequeño y cotidiano, ¿no? Pues jamás podrá formar la masa de la santidad. Porque así como la masa se hace grano tras grano de trigo, la santidad se hace acto más acto cotidiano. Por insignificante que sea, un acto más otro acto va formando la masa de la santidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Bueno, me encanta esa lectura de Ezequiel en el capítulo 47. Vamos a volver a leer el versículo 10. A ver, Ezequiel, esta Biblia mía, alguien se me llevó Ezequiel de esta Biblia, ¿quién sería? Ah, no, por acá está. Ezequiel 47, vamos a buscarlo, aquí está, vean. 41, 47. Ezequiel 47, es el último, el penúltimo. Versículo 10, dice, acuerde, esta lectura es el agua que brota del templo, ¿no? Un gran torrente que brotó del templo y todo lo que tocaba le daba vida y todo lo que tocaba lo bendecía, ¿cierto? Entonces miren lo que dice, que es prefiguración del agua que va a brotar del nuevo templo. El nuevo templo es Cristo y la puerta abierta de ese templo es el costado de Cristo y donde brota el agua en el momento que el soldado la traspasa con su lanza, ¿cierto? Esta lectura de Ezequiel 47:10 del agua brotando del templo y que ese torrente todo lo bendecía y a todo le daba vida, pues es prefiguración de esa agua que brotó del costado abierto de Cristo, ¿de acuerdo? Porque Cristo es el nuevo templo, ¿cierto? Dice versículo 10 del capítulo 47 de Ezequiel. A sus orillas vendrán los pescadores. ¿Se da cuenta? A sus orillas vendrán los pescadores. Tenderán redes desde Egandí hasta Eneglaim, ¿no? Los peces serán de la misma especie que los del mar grande. Y muy numerosos. Y muy numerosos. ¿Por qué son de la misma especie? Porque todos son hombres. Los pescadores van a ser pescadores de hombres, ¿cierto? Y numerosos. Y numerosos. Acuérdense de la pesca milagrosa que cogieron 153 peces grandes. Y la red no se rompió. Y la red no se rompió porque la red es prefiguración de la iglesia, figura de la iglesia, ¿no? Que nunca se va a romper. La iglesia nunca se va a acabar. La iglesia nunca va a colapsar. La iglesia nunca va a colapsar, ¿no? En la cruz a nuestro Señor Jesucristo le quitan la túnica y la idea era fraccionarla para repartirla. Finalmente acordaron que no, que era una túnica muy fina, que más bien echaran suerte a ver quién se la llevaba. Ahí se está profetizando que la túnica, que no fue dividida, es figuración de que la iglesia no va a ser tampoco destrozada. ¿Sí? Sí. Por más que hayan intrigas en la iglesia, por más que quieran acabar la iglesia, como la iglesia es voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios son actos y hechos cumplidos. Ciertamente la iglesia tiene una crisis ahora, pues seríamos unos tontos si no lo viéramos así, ¿no? Unos cardenales dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos obispos dicen otra cosa, otros obispos dicen otra, unos sacerdotes dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, la iglesia la permeó el modernismo, ¿no? A la iglesia la permeó el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Tratar de acomodar la palabra de Dios a los tiempos actuales. Cuando lo que hay es que acomodar los tiempos actuales a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia, ¿no? La palabra de Dios es como el sol, un punto fijo, ¿no? Que no, el sol no se mueve. El sol no se mueve, lo que se mueve es lo que gira a su alrededor, los planetas, ¿no? Al sol no le dan estaciones, ¿no? A la tierra sí le dan estaciones, una vez está fría, otra vez está en verano, en primavera, porque la tierra se mueve. Pero el sol siempre está caliente porque el sol está en un punto fijo que se llama eternidad. El sol está en un punto fijo que se llama eternidad porque es un acto de Dios. Los actos de Dios son eternos, ¿no? Entonces la palabra de Dios no se puede cambiar, no se puede mover. La palabra de Dios no se puede cambiar para acomodarla a los tiempos, a cada tiempo. Eso es el modernismo, ¿no? Eso es el modernismo.
La teología de la liberación, ¿qué es? Armonizar la palabra de Dios con el marxismo, con el comunismo. Eso no es posible. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Eso no se puede hacer, ¿no? La palabra de Dios no se puede cambiar para acomodarla a las situaciones actuales. No se puede cambiar. Porque sería pretender cambiar el orden de las cosas, que sea el sol que gire y que los planetas se queden quietos. Que quede claro eso. Entonces a la iglesia la permeó el modernismo. Un afán grande de acomodar la palabra de Dios a los tiempos cambiantes. ¿No? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sigamos pues aquí. Bueno, ya vimos más o menos algunos versículos de la Biblia que hablan de este santo evangelio, ¿no? Veamos qué dicen los santos. Veamos qué dice la tradición apostólica, ¿no? Es tan importante. Nosotros estamos empleando, nosotros estamos buscando sentido a la Biblia. ¿Qué dice el catecismo del sentido de la Biblia? Que la Biblia tiene dos sentidos, ¿no? El literal y el espiritual. El literal es averiguar cómo ocurrieron los hechos, o sea, literalmente cómo ocurrieron los hechos, o materialmente cómo es el origen de esa lectura, ¿de acuerdo? Qué género literario tiene y demás. Y el segundo es el sentido espiritual, pero el sentido espiritual tiene tres connotaciones, ¿no? El sentido espiritual es alegórico, moral y anagógico. Alegórico quiere decir que toda lectura de la Biblia tiene su significancia en Cristo. Toda la Sagrada Biblia habla de Cristo. Desde que se abre la Biblia en el Génesis y se cierra en el Apocalipsis, el Padre solo dice una palabra, ¿cuál? Su verbo, su Hijo Jesús, en el cual se dice en plenitud. Ese es el sentido alegórico, el sentido espiritual alegórico. El sentido moral es lo que hay que hacer. Hay que hacer, la Biblia es un manual de conducta, un manual de procedimiento para el hombre, ¿de acuerdo? Todo buen fabricante, cuando hace un gran equipo, una gran máquina, lo primero que da es un manual de funcionamiento. Pues la Biblia el manual de funcionamiento de esta maravillosa máquina que llama el hombre es las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿de acuerdo? Y el tercer sentido espiritual es el anagógico. Toda lectura de la Sagrada Biblia hay que aplicarle el sentido espiritual anagógico. ¿Cuál es? Que toda lectura de la Sagrada Biblia nos tiene que hacer tender a la Jerusalén celestial, es decir, al cielo. Aquí estamos de paso, nuestra patria es el cielo. Aquí vamos a estar muy poco. Tenemos que trabajar primeramente por el reino de los cielos. Lo dice Cristo en su evangelio, ¿no? Trabajen por el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Porque aquí no nos vamos a quedar, aquí estamos de paso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos en nuestro estudio bíblico? Estudiamos la Biblia con sentido, ¿no? Buscándole ese sentido que dice la sana doctrina, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica. Aplicando los tres criterios que da el Vaticano, el Concilio Vaticano II, para poder leer la Biblia con el Espíritu que fue inspirada. La Biblia fue inspirada con el Espíritu Santo. Entonces, para poderla leer con el Espíritu Santo, el Concilio Vaticano nos da tres criterios. ¿Cuál? El de la unicidad. ¿Cuál es ese criterio de la unicidad? Que por muchos libros que sean hay que leerla como uno solo. ¿Por qué? Porque el designio de Dios es uno solo. Primero, Dios es uno solo. La salvación es una sola, ¿no? Solo hay un designio salvador. Solo hay un acto salvador. Solo hay un acto salvador. ¿Sí? Y solo hay una iglesia. Por eso decimos en nuestra profesión de fe decimos creo en un solo Dios, ¿no? Luego decimos creo en un solo Señor Jesucristo. Y después decimos creo en un solo bautismo, creo en una sola iglesia. Entonces, ¿que todas las religiones salvan? No, eso no es cierto. Eso teológicamente y doctrinalmente se puede demostrar que eso no es cierto. Eso no es cierto. El catecismo dice en el numeral 846, fuera de esta iglesia no hay salvación. Eso suena muy cerrado y muy contundente y muy radical, pero ¿qué hacemos si es así? Y entonces los que nacieron fuera de la iglesia católica, la doctrina es muy clara en el siguiente numeral y dice, esto no aplica para los que sin culpa. Ojo, esto no aplica para los que sin culpa no han conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia, ¿no? Pero, si consciente e inconscientemente, ¿no?, hacen la voluntad de Dios, es decir, hacen el bien y evitan el mal, ya están en el camino de la salvación.
Ya están en el camino de la salvación. Ahora, ese numeral 846 es muy radical cuando dice, no podrán salvarse. No podrás, lo dice el catecismo o numeral 846 para que lo consulten. No podrán salvarse los que habiendo conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia, y no permanecieron en ella, no perseveraron en ella. No creyeron en ella y no perseveraron en ella. ¿De acuerdo? Esto de la salvación es serio, esto es serio, esto no se puede tomar pues como es que a mí me parece y yo creo. No, aquí no aplica eso. Aquí no aplica eso porque el dogma no es opinable. El dogma no es opinable, ¿no? El diablo, la existencia del diablo es una verdad de fe. Eso no es opinable. Es que yo no creo en el diablo. No, no. Hombre, no, yo no creo en la resurrección. Eso no es opinable. No, eso no es opinable. No, eso no es opinable. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Veamos qué dice la tradición apostólica, ¿no? Recuerden que los 3 criterios que da el Concilio Vaticano para leer la Biblia con el Espíritu que fue inspirado son 3. El criterio de la unicidad, leer la Biblia a la luz de la tradición apostólica. Es decir, qué han dicho los padres de la Iglesia, qué ha dicho la tradición apostólica de las Sagradas Escrituras, de cada lectura de las Sagradas Escrituras. Y el tercer criterio es la analogía de la fe. Analogía de la fe, o sea, una verdad en la Biblia no contradice a otra. Es una coherencia total. La Biblia es una coherencia total. Fíjese que el profeta Isaías existió hace muchos años, mucho antes de Cristo. Y lo que él profetizó se cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Muchas prefiguraciones, ¿no? De lo que hace la pasión de Cristo se cumplieron al pie de la letra. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces veamos qué dice la tradición apostólica, ¿no? Ya vimos qué dice la primera fuente de la revelación, qué dice la Biblia de este evangelio. Veamos qué dice la segunda fuente de la revelación, que es la tradición apostólica. Dice, San Beda. San Beda tiene un comentario muy corto de los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, convertidos y creen la buena nueva. Miren lo que dice San Beda, dice, porque donde tiene fin la ley, es consiguiente que tenga origen el evangelio. ¿Sí? Donde termina la ley, empieza el evangelio, ¿no? Como quien dice, donde termina la lógica humana, empieza la lógica divina. ¿Ok? Teofilato, ¿qué dice? Dice el Señor que el tiempo de la ley se ha cumplido. Qué bien, el tiempo se ha cumplido, dice Marco, leemos en el Evangelio del domingo, el tiempo se ha cumplido. Y aquí Teofilato nos lo está diciendo. Dice el Señor que el tiempo de la ley se ha cumplido. Es como si dijese, hasta el tiempo presente ha imperado la ley. En adelante será renovado el reino de Dios, que según el Evangelio es la vida. Qué lindo, ¿no? Veamos a ver qué más nos dicen acá los santos, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos al siguiente versículo, dice, iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores, ¿no? Eran pescadores. Veamos entonces aquí qué nos dice San Remigio. Ese versículo 17 dice, Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres, ¿no? Bueno, veamos a San Jerónimo acá. Dice San Jerónimo, místicamente somos conducidos al cielo como Elías en esta carroza de los 4 pescadores, ¿no? Y San Jerónimo hace de los 4 primeros pescadores como una especie de carroza. La carroza pues tendrá 4 caballos jalando o 4 llantas, en fin. Dice San Jerónimo, místicamente somos conducidos al cielo como Elías en esta carroza de los 4 pescadores. La primera iglesia se constituye sobre estos 4 vértices. Ojo pues, Simón significa obediente, Andrés viril, Santiago suplidor, Juan gracia. Por estos 4 nombres nos convertimos en imagen de Dios. La obediencia para que oigamos, la virilidad para que luchemos, el suplemento para que perseveremos, la gracia para que nos conservemos. Qué bien San Jerónimo. Estas 4 virtudes son llamadas cardinales, son las 4 virtudes cardinales. Después haremos
una charla en el catecismo sobre estas 4 virtudes, ¿no es cierto? Pues por la prudencia obedecemos, por la justicia obramos virilmente, por la templanza pisamos a la serpiente y por la fortaleza merecemos la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien San Jerónimo! Excelente comentario de San Jerónimo. Vuelve y nos dice San Jerónimo acá. Nos dice San Jerónimo lo siguiente. Según nuestra interpretación, Juan representa la ley y Jesús el Evangelio. En efecto, Juan dijo, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, Mateo 1:7. Y en otro lugar dice, hace falta que él crezca y que yo disminuya, ya lo vimos. Juan lo dijo proféticamente, yo disminuyo y él crece, ¿no? Así es como compara la ley con el Evangelio. Y luego dice, yo, es decir, la ley, os bautizo con agua. Pero él, es decir, el Evangelio, os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. ¿No? Jesús vino porque Juan había sido encarcelado. En efecto, la ley está cerrada y encerrada. Ya no tiene la libertad pasada. Pero nosotros pasamos de la ley al Evangelio. En efecto, antes de la llegada del Salvador y la luz del Evangelio, antes de que Cristo abra la puerta del paraíso al ladrón, todas las almas de los santos descendían a la estancia de los muertos. Jacob mismo dice, de luto bajaré al lugar de los muertos, Génesis 37:35. En la ley, Abraham está en el descanso de los muertos. En el Evangelio, el ladrón está en el paraíso. No deneguemos a Abraham, todos deseamos reposar en su seno. Pero preferimos Cristo a Abraham, es decir, el Evangelio a la ley. Nuestro Señor y nuestro Salvador predicó sobre tierra y predicó también en los infiernos, es decir, en la tierra de los muertos, no en la tierra de los condenados, sino en la tierra donde descansan los muertos. Murió y descendió a los infiernos, o sea, a la tierra de los muertos, para liberar a las almas que estaban retenidas allí. Qué bien los comentarios de San Jerónimo, ¿no? Sigamos entonces qué nos siguen diciendo estos santos, ¿cierto? Bueno, veamos Teofilatos qué nos dice acerca de los versículos 18-20. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron, ¿no? Mire, antes de volver a Teofilato, miremos esto. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Hay 3 requisitos para seguir a Jesús. Hay 3 requisitos para seguir a Jesús. ¿Cuál es el primer requisito para seguir a Jesús? Negarse a sí mismo. Todo el mundo dice, sí, yo me niego a sí mismo, que iba a Jesús. Ojalá fuera así. Mire, en todas las parroquias, en todas, existe un problema con los grupos parroquiales. Por decir algo, con los lectores, los ministros, ¿no? Todo el mundo quiere figurar y todo el mundo quiere ser reconocido, ¿no? Y empezando por mí. Todos queremos que nos reconozcan, que nos alaben, que nos feliciten, que nos digan que de esto y que lo otro. Entonces nos estamos buscando a nosotros mismos. No nos estamos negando a nosotros mismos. No, queremos un reconocimiento. Entonces no nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Estamos siguiendo a Jesús? No, nos estamos siguiendo a nosotros mismos. Nos estamos siguiendo a nosotros mismos. Negarse a sí mismo es no querer aparecer en la foto. Que todo el reconocimiento sea para Jesús. ¿Sí? No mirar si es o no de mi agrado. Mire, cuando los trabajos en la parroquia, en la iglesia, los pasamos por el tribunal del gusto propio, hasta ahí llega el seguimiento de Jesús. Porque cuando pasamos esto por el tribunal del gusto propio, el beneficiado soy yo. Me estoy dando gusto a mí mismo. Ese es el gran error de todos los grupos, de todos los que participamos en el trabajo de la iglesia, de la parroquia, empezando por mí. Empezamos por mí. Tenemos que cambiar empezando por mí. No busquemos ningún reconocimiento. No busquemos porque entonces, perdónenme la expresión grotesca que acabo de decir, perrateamos todo. Perrateamos todo y aquí no hay ningún seguimiento a Jesús. Nos estamos buscando a nosotros mismos. Negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día con la cual fuimos marcados en el bautismo. En el bautismo no nos marcaron con un triángulo, ni con una esfera, ni con un cuadrado. No, Señor, nos marcaron con la cruz de Cristo. Entonces, seguir la cruz de Cristo diariamente con la cual fuimos marcados en el bautismo, ¿cierto? Y seguir a Jesús.
y seguir a Jesús, pero queremos seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos y sin cargar nuestra cruz, ¿de acuerdo? Veamos qué nos dice acá Teofilato. Dice, es de saber que primeramente es llamada la acción, después la contemplación. El que en verdad está cerca de Pedro significa acción. El que está cerca de Juan, contemplación. Pedro es fervorosísimo y más solícito que los otros, ¿no? Pero Juan fue excelentísimo teólogo, ¿sí? Juan fue excelentísimo teólogo. Muy bien. ¿Quién más habla acá de estos numerales? A ver. Ya vimos San Jerónimo, San Remigio, ¿no? Ya vimos bueno. A ver, San Jerónimo, bueno. Ya vimos a San Jerónimo. Bien. San Remigio dice, aunque esto sí que es interesante, mire, porque por la red de la santa predicación sacaron a los hombres del mar profundo de la infidelidad a la luz de la fe. Qué cosa tan bonita. El pescador echa las redes y saca los peces del fondo del mar, ¿no? Los saca del mar, ¿no? El apóstol echa la red, y saca a los hombres del mar de la incredulidad, de la infidelidad, y los lleva a la luz de la fe. Y es muy admirable esta pesca, porque los peces cogidos mueren lentamente, ¿no? Mientras que los hombres prendidos por la palabra de la predicación son vivificados. Mire qué cosa tan hermosa y tan profunda. El pescador echa las redes y coge los pescados y estos están condenados a morir lentamente, ¿no? Cuando el apóstol echa la red de la predicación, los hombres que sacan su red están destinados a vivir eternamente por la predicación. A ver, qué cosa tan linda. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda aquí? Bien, esto es más o menos lo que dicen los santos padres, ¿no? Lo que dicen los santos padres de este evangelio, ¿no es cierto? Vamos entonces a la última fuente de la revelación. Esa es la segunda fuente de la revelación, o sea, la tradición apostólica, ¿cierto? O sea, el segundo criterio que nos da el Concilio Vaticano para leer la Sagrada Escritura con el espíritu que fue inspirada. Vamos a ver un numeral que lo vimos en el encuentro pasado, pero es tan importante. Vamos a leerlo nuevamente. Porque ahí está el secreto de todo. Inclusive cita este evangelio. Dice, en el numeral 541, ¿no? Busquémoslo, 541 del Catecismo de la Iglesia Católica. Está muy claro. Dice, el reino de Dios está cerca, ¿no? Vamos a empezar con una cita de Marcos 1.15, ¿no? Dice el numeral 541, dice así, numeral 541 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo de la ley, el tiempo de los preparativos, el tiempo de las promesas, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y cree en la buena nueva. Marcos 1.15. Esa es la primera parte de ese numeral, que es el evangelio del próximo domingo, ¿no es cierto? Sigamos. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Qué numeral tan explícito, tan explícito. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, tenía necesariamente que inaugurar en la tierra el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que su Hijo que vino a la tierra venga y se lleve a todos sus hijos a su casa, al cielo. ¿De acuerdo? ¿No? Esa es la voluntad del Padre, ¿no?
pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Dice a los hombres, ¿no? Dirán las mujeres y a nosotras no. Lo que pasa es que en el ambiente bíblico la palabra hombre es un término antropológico que designa a la persona humana en su doble dimensión de hombre y mujer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al hombre en cualquier edad, esto abarca a los niños, ¿cierto? Explico esto porque a veces un día está en una reunión también y alguien y una mujer hacía el reclamo, que por qué nombran a las mujeres, ¿no? Y tengo que explicarle que hombre, Dios crea al hombre, dice, es decir, crea a la persona humana en su doble dimensión de hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y mujer los creó, ¿no es cierto? Entonces este es un término antropológico, ¿cierto? Entonces dice, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo, ¿no? Por eso es un argumento más, un argumento doctrinal y teológico para decir que fuera de esta iglesia no hay salvación. Porque, ¿cómo lo hace? Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Aquí no dice por ningún lado que reuniendo a los hombres en torno a Buda, o a Alá, o a otro profeta, o a otra entidad divina, ¿no? No. Aquí dice, lo dice muy claro, lo hace reuniendo los hombres en torno a su Hijo, ¿no es cierto? A su Hijo Jesucristo, ¿no? Esta reunión es la iglesia. Esta reunión es la iglesia que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino, ¿no? Eso se complementa muy bien con el numeral 846, vea. A mí me encanta ese numeral 846 porque suena radical, pero ¿qué hacemos? Dice, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Ojo pues, es repetida por la tradición apostólica, ¿no? Eso que fuera de esta iglesia no hay salvación, lo dice la tradición apostólica apoyada en las Sagradas Escrituras. Es decir, lo dice la segunda fuente de la revelación apoyada en la primera fuente de la revelación. Y aquí lo está manifestando la tercera fuente de la revelación, que es el magisterio, o sea, el catecismo. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? ¿Cuál? Que fuera de esta iglesia no hay salvación, ¿cierto? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo. Es obvio, aquí lo está diciendo. El Padre quiere que todos los hombres se reúnan en torno a Cristo, ¿cierto? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Muy claro. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, ojo pues, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿no? O sea, que no es negligencia, o sea, esto no surgió de la noche a la mañana. Para decir que fuera de esta iglesia no hay salvación, el Santo Sínodo se está apoyando en las Sagradas Escrituras y en la tradición, o sea, en las dos fuentes de la revelación, ¿cierto? Enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, es decir, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso, ojo, por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Numeral 846. Y el que sigue hay que leerlo porque es una aclaración a la pregunta, y los que no nacieron, los que no conocieron la iglesia. Dice, numeral 847, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna, ¿no? Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar. Ahí está pues muy claro.
ahí está pues muy claro. En este Evangelio del domingo, Cristo empieza a convocar a esa reunión que le ordenó el Padre que hiciera, a reunir a todos los hombres en torno a él para llevarnos al cielo, ¿no? Hoy por hoy esa reunión, pues esa reunión es la iglesia, lo dice muy claro. Este es el inicio del reino de los cielos, que en la tierra se llama iglesia, ¿cierto? ¿Sí ve? Bueno, terminemos aquí el Evangelio de hace 8 días. A ver, el Evangelio que se leyó el domingo pasado es el mismo que se va a leer el próximo domingo 24. Lo que pasa es que hace 8 días se leyó en la boca de Juan, de San Juan, del evangelista San Juan, y ahora se lee en el evangelista San Marcos. Pero es el inicio de la predicación de nuestro Señor, ¿cierto? En Galilea, el inicio de su ministerio público en Galilea, ¿cierto? Yo quiero terminar con una característica, digamos, sobre todo se vio mucho en el Evangelio pasado, el cambio de los nombres. El cambio de los nombres, ¿no? Es muy común ver en la Biblia el cambio de nombres. Por ejemplo, Abraham, ya no te llamas Abraham, sino Abraham. Después a Sarai, no te llamas Sarai, te llamarás Sara. Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, ¿no? Pedro, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, que quiere decir Cefas, piedra, ¿cierto? Entonces, ese cambio de nombre significa cambio de misión, ¿no? Cambio de misión. Algo así como conversión a Dios. O sea, de ahora en adelante te vas a mover siempre en el plan divino, ¿no? Vas a dejar el plan humano un poquito y te vas a mover en el plan divino. El Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 17, mire lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, o sea, el que habiendo nacido en la Iglesia Católica permanezca y persevere en ella. O el que no la conoció, pues que le haga caso a la voz de su conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? En el fondo, en lo más secreto del hombre, en el sagrario del hombre, en el núcleo del hombre, en todo hombre que viene al mundo está escrita una ley de Dios. Una ley que el hombre no sea a sí mismo. Una ley de Dios, una voz que resuena en nuestra conciencia, a la cual hay que escuchar. Porque es la voz que nos va a decir qué está bien y qué está mal. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y también una piedrecita blanca sobre la que irá grabado un nombre nuevo que nadie conoce, salvo el que lo recibe. Qué lindo. Repitamos. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y también una piedrecita blanca sobre la que irá grabado un nombre nuevo que nadie conoce, salvo el que lo recibe. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A perseverar. A no dejarnos engañar por doctrinas diferentes a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ya San Pablo lo dice. Si viene un ángel, así fuera, ojo pues, si viniera un ángel a predicar algo diferente, no le haga caso. No le hagamos caso a nadie, sea el que sea, y que quiera predicarnos algo diferente a lo que dicen las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Porque si les hacemos caso, ponemos en peligro nuestra salvación. Y con la salvación no se juega, es un tema muy serio. Bueno, dejemos acá, Dios los bendiga, muchas gracias nuevamente por participar a esta comunidad, por estar en este canal católico, donde la misión nuestra, ¿no? La misión nuestra es ser guardianes de la sana doctrina de la fe. ¿De acuerdo? Pidámosle al Señor, apliquemos esto en nuestra vida diaria, volvámonos celosos y comprometidos con la sana doctrina de la Iglesia Católica. Que nos van a decir fanáticos, radicales, fundamentalistas, no importa, es mejor que nos digan todo eso y no poner en peligro nuestra salvación.
Con la salvación no se juega. Repito, Benedicto XVI lo dijo. El que se adhiera a la sana doctrina será llamado fundamentalista, radical, fanático, una cantidad de cosas. Que nos digan todo eso, no importa. Lo terrible es decir, mirar que estamos poniendo en peligro nuestra salvación por no perseverar hasta el final, como dice Cristo, ¿no? Obedezcámosle a Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el modelo, numeral 520 del Catecismo. Cristo es el modelo del hombre perfecto. Cristo es el humanismo perfecto. Buscar otro humanismo es como querer decir, ese modelo que es Cristo fracasó, hay que buscar un modelo nuevo porque ese modelo es obsoleto, es viejo, pasó de moda. De ninguna manera, de ninguna manera. Cristo es el humanismo perfecto, Cristo es el modelo del hombre perfecto sobre la tierra. Lo que pasa es que no lo hemos terminado de conocer, no lo hemos terminado de enseñar, ¿no? No lo hemos terminado de darle el puesto que realmente Él merece en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de perseverar siempre en la sana doctrina de la Iglesia, ¿no? Porque Cristo solo tuvo una doctrina, la doctrina de su Padre, ¿no? La Iglesia a su vez solo puede tener una doctrina, ¿cuál? La de Cristo. No puede tener otra. En el momento que la Iglesia empieza a tener una doctrina diferente a la de Cristo, deja de ser Iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces pidámosle al Señor hoy que nos dé esa gracia de perseverar en nuestra Iglesia. De perseverar en nuestra Iglesia católica donde está la salvación. ¿Sí? Y que nos dé la gracia que con nuestro testimonio traigamos mucho más gente a nuestra Iglesia, ¿no? Y que con nuestro testimonio ayudemos a afianzar los que están débiles de fe. Fortalezcamos primero nuestra fe, ¿no? Para poder afianzar a los que están débiles de fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olviden nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. En vano nos aplicamos gel, en vano tenemos distanciamiento social, en vano usamos tapabocas, si no imploramos la protección, si no invocamos la protección del único que puede salvarnos de todos los virus. Invoquemos la protección del médico de las almas y de los cuerpos, ¿no? Invoquémosla siempre, a tiempo y a destiempo, para que nos libre no solo del COVID-19, sino de tanto virus doctrinal y espiritual e ideológico que circula a diario en nuestra atmósfera, que es más peligroso que el mismo COVID-19. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.